Señoras y señores, muy buenas tardes. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Hospital PYME, le da la más cordial bienvenida a este webinar titulado Finanzas para no financieros. Al igual, queremos agradecer a todos los que nos siguen a través de la plataforma de Facebook Live del CUSEA. Y bien, para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos a la maestra Gabriela Cortés Martínez, quien es capacitadora y consultora de negocios. Y también, como moderador de este evento, agradecemos al maestro Rogelio Rico Huerta, quien es coordinador operativo del Hospital PYME. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las escriban a nuestra red social en el chat de Livestream. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al maestro Rogelio Rico Huerta, coordinador del operativo del Hospital PYME. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer su participación en este webinar. La intención del mismo es dotar de información útil para empresarios, para tomadores de decisiones en los negocios, y esperamos que lo que se presente ahora a través de la maestra Gabriela Cortés, a quien le agradecemos su participación, sea de utilidad para todos ustedes. Entonces, cedo la palabra a la maestra Gabriela Cortés. Ella es experta en finanzas, tiene ya bastante experiencia en el tema, entonces creo que nos puede abonar con buenos tips, buenos elementos, y sobre todo, quien tenga dudas, ya sea que en el portal del CUSEA nos dejen sus comentarios y los podemos ir abordando en la sesión, o bien se les invita a participar, también ahí en los comentarios lo vamos a agregar. En la iniciativa del Hospital PYME, tomen en cuenta que es una iniciativa de apoyo para empresarios y emprendedores, es gratuito, entonces quien persista con dudas o requiera alguna asesoría ya más en lo particular, con gusto se pueden inscribir a esta plataforma y serán atendidos por asesores, así como Gabriela. Hay más asesores para apoyarles con estas dudas. Entonces, cedo la palabra a la maestra Gabriela. Gracias. Muchas gracias, maestro Rogelio. Gracias al CUSEA y al Hospital PYME por la invitación de poder participar en este ciclo de conferencias, de webinars que se van a estar llevando a cabo y que se han estado llevando a cabo en estos días, con el único objetivo de apoyar al micro y pequeño empresario del estado de Jalisco, que siempre ha sido una labor que han desarrollado desde las distintas áreas de la universidad, y en este caso particularmente del Hospital PYME, que pues desde el año pasado inició con todas estas actividades de dar apoyo, dar asesoría, dar orientación, y más en un momento y en una situación, en un entorno en el que estamos pues con mucha incertidumbre. Realmente esa pregunta, ¿no?, de que si es buen momento para emprender, yo creo que esa pregunta, muchos de los que nos dedicamos a esto ha estado siempre presente por situación económica, porque si dejo mi trabajo y me dedico a esto, porque si no tengo los ahorros suficientes, por el capital que necesito para poner mi negocio. Pero hoy más que nunca esta pregunta sale a resaltar de si es buen momento o no para emprender con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Y bueno, una de las estructuras o de los puntos de estructura medular de lo que es el emprendimiento, pues es uno de sus grandes ejes, la parte financiera. Y justamente, pues el día de hoy vamos a tener un webinar que habla de pues finanzas para no financieros, que ese es uno de los principales problemas que se dan en la micro y pequeña empresa y en muchos emprendedores que no tienen claridad con la parte de los números de su negocio, muchas veces ni siquiera el hecho de cuantificar la inversión inicial que se va a requerir para la puesta en marcha de ese plan, de ese proyecto. Y una vez puesto en marcha ese proyecto, pues lo que va a implicar operativamente hablando, que es lo que conocemos como los flujos de efectivo, para poder seguir manteniendo el costo de operación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este espacio, porque realmente pues es 1 hora y media aproximadamente de sesión, que en 1 hora y media no se puede ver todo lo que es un tema financiero a gran escala, pero sí les puedo dar una pauta, una guía de tips, pues sobre todo conceptos que nos queden claros, que nos queden entendibles, cuáles son los puntos que yo tengo que tener quizás más a la vista o más cuidados en el sentido de llevar las finanzas de mi negocio.
Sí, entonces, si me permiten, vamos avanzando. Digo, aquí había preparado un pequeño resumen de lo que es mi currícula para que me conozcan. Ya el maestro Rogelio me hizo favor de dar una introducción, pero básicamente, bueno, aquí les pongo un poco de lo que yo he hecho a lo largo de estos años. Estudié en la Universidad de Guadalajara, Mercadotecnia, después me regresé unos años después a estudiar lo que es la maestría en finanzas empresariales. Tengo por ahí algunas certificaciones en estándares de conocer, acreditada por la SEP, ECO 217 y ECO 301, que tienen que ver con diseño e impartición de cursos de capital humano de manera presencial grupal, que esto también ha sido un reto para nosotros, el migrar de las plataformas, de dar clases presenciales a la parte virtual, pues también ha sido todo un reto para nosotros de este lado. También en algún momento tuve la oportunidad de estar en la parte de auditoría interna. Estoy certificada como auditor interno en el estándar ISO 9001-2015, la última versión, y como auditor líder hasta la versión 2008. También tengo la formación de Toastmaster Internacional para el tema de liderazgo y comunicación efectiva. Y bueno, entre las cosas que he hecho de experiencia profesional, estuve colaborando 9 años en FOJAL, que probablemente muchos de ustedes ubican esa institución. Es una institución de gobierno que se dedica al fomento de micro y pequeñas empresas. Mucho de lo que ellos dan es el financiamiento, obviamente. Después estuve en la incubadora de la UNIVA, en el CEINE, un rato en la iniciativa privada, en esta empresa que todos conocemos que es Liverpool, en la parte de auditoría interna y procesos. Y bueno, pues después de todo este camino decidí volverme independiente y actualmente soy consultora de negocios y capacitadora. De manera paralela imparto clases en algunas universidades y también me he permitido iniciar un proyecto personal que es un podcast, se llama Espacio Divergente, que si lo quieren escuchar está por ahí cargado en Spotify y en algunas otras plataformas. Y bueno, ¿por qué quería platicarles un poco de quién soy yo y qué es lo que he hecho? ¿Sí? Para decirles, bueno, con qué argumentos o con qué experiencia o con qué autoridad les puedo platicar yo de lo que son las finanzas, desde temas de finanzas personales que tienen mucho que ver con el manejo del dinero, hasta la parte de finanzas enfocadas a los negocios, enfocadas a las empresas. Bueno, pues la experiencia que he acumulado me ha permitido darme cuenta de algunos puntos muy importantes. El primero de ellos es que indistintamente a que sea una empresa pequeña o grande, tienen los mismos problemas. Hablando también en temas financieros, las causas son las mismas. La única diferencia es que se expone o se va dimensionando al tamaño de la empresa. Entonces, para eso quiero invitarlos a hacerse estas preguntas de introducción de manera individual, meramente como ejercicio de reflexión. ¿Por qué es importante? El primero, ¿por qué les interesa este tema? Me queda claro que muchos de ustedes quizás estén en este proceso de emprender o ya tengan un negocio o incluso por mera cuestión de cultura, ¿no? De seguir aprendiendo. Al final es lo que yo busco también saber qué es lo que ustedes quieren aprender. Si quieren ir compartiendo en el chat de Facebook para que nos hagan llegar por acá del chat de la plataforma donde estamos transmitiendo los cuestionamientos y estar atenta, porque para mí esto es importante también. Y bueno, pues si son empleados, emprendedores o empresarios. Y sobre todo esta última pregunta, ¿sí? Yo no estoy en contra de las personas que son empleadas, ni mucho menos. Yo lo fui muchos años. Y desde esa óptica también hay empleados emprendedores, hay empleados corporativos que hacen una carrera dentro de sus trabajos impresionante, ¿no? En la parte de la escala profesional. Y en cualquiera que sea el ámbito en el que ustedes se quieran desarrollar, ya sea como empleados, como emprendedores o como empresarios, porque hay una diferencia ahí muy grande. O sea, todavía cuando el negocio tiene de 1 a 3 años, quizás hasta 5 años, estemos en un proceso de emprendimiento en muchas ocasiones. Y después de esa etapa podemos decir que quizás podemos volvernos o decirnos empresarios cuando ya tengo yo una sistematización, un sistema de negocios, una estrategia bien planteada, cuando mi negocio no depende de mí, cuando no tengo que estar metido yo ahí las 24 horas del día por 7 días de la semana, entonces ya cambia el concepto, ¿sí? Y precisamente por eso es muy importante que conozcamos los números del negocio, porque si no tengo esta información al día, disponible
a la mano, vigente y que tenga esta claridad, es muy difícil que yo como dueño de un negocio, aunque sea un negocio pequeño, pueda tomar decisiones asertivas. Y este es el problema, que entiendo que muchos de los negocios, la mayoría micro y pequeños que hay en el estado, no solamente aquí en el estado, también en el país, pues están al día, ¿sí? Viven de su flujo de efectivo. El problema es que ni siquiera muchas veces somos conscientes de los ingresos que tenemos y de las salidas que salen del negocio, y ahí hay un choque, ¿no? Porque el hecho de tener un flujo de efectivo constante no quiere decir que el negocio esté, que sea rentable. ¿Sí? Podrá ser sostenible por el flujo de efectivo que maneja, pero una cosa es que sea sostenible y otra cosa es que sea rentable y que realmente sea un negocio que les esté generando algo más allá de que sea un autoempleo, que eso es en donde muchas veces caemos los emprendedores por estar queriendo quizás liberarnos un poco de esta parte de ser empleados, ¿no? Entonces, estas preguntas de introducción pues son, repito, un tema de reflexión que invito a cada uno de los que nos estén viendo a través de las distintas plataformas a hacerse. Y bueno, la última, para ti, ¿qué son las finanzas? Miren, esto está muy relacionado y lo entendí a lo largo de los años con la experiencia que he tenido de estar conviviendo con tantos emprendedores y empresarios, porque no solamente van las finanzas del negocio inmersas, también están involucradas las finanzas personales. Como yo administre mi dinero a nivel personal, es como voy a administrar el dinero del negocio, porque estamos hablando también de una cuestión de hábitos, de cultura, de disciplina. Y desafortunadamente a veces no tenemos una sana cultura financiera y a nivel personal no sabemos administrar nuestros gastos, y es el mismo comportamiento o la misma conducta que llevamos al negocio. Por eso también tantas situaciones en las empresas familiares, que quizás muchos de ustedes tengan su negocio en conjunto con su familia, o sepan de casos que tienen negocios familiares, amigos, conocidos, y de repente está esta problemática, ¿no? Que no hay claridad, que como el negocio es de la familia, todos meten mano, todos toman decisiones, no hay una claridad. Y no digo que esté mal que tomen decisiones como familia, pero ahí también luego entran estos temas de negocio familiar a familia empresarial, que es muy distinto. Y entonces vamos revisando algunos temas. Digo, evidentemente el webinar va a estar enfocado hacia la parte de finanzas, pero bueno, van a ir saliendo algunas cuestiones por ahí. Bien, miren, me gusta mucho esta frase y la puse aquí en el webinar a propósito del tema, porque esta frase es de Napoleón Bonaparte y él nos comparte o nos compartía que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en el tema financiero creo que pues viene bastante bien el enfoque, porque si yo no conozco cuánto estoy vendiendo, si yo no conozco cuánto estoy gastando, y esto no se necesitan grandes conocimientos en finanzas para saber simplemente llevar un registro simple si ustedes quieren, y conozco comerciantes que llevan sus registros hasta la manera más simple, que es, puede ser en una libreta y con un lápiz todos los días van registrando lo que ingresa de sus ventas y lo que gastan, hasta cuestiones un poco más técnicas, más disciplinadas, puede ser en un Excel, hasta cuestiones de un ERP, un CRM, o sea, ya conforme a las necesidades de la empresa. Pero si yo no conozco información histórica, en este caso de mi negocio, hablando en temas de dineros, en temas financieros, pues muy probablemente voy a tomar las mismas decisiones o voy a estar cometiendo los mismos errores. Entonces, por eso me pareció bastante relevante esta frase, y más en este tema, porque tenemos que tener conocimiento de la historia, en este caso, de los números, de las finanzas de nuestro negocio, para poder tener claridad en un futuro y poder tomar mejores decisiones. No vamos a estar exentos de errores. Siempre va a haber errores. Los que hemos pasado por ese camino de emprender y de querernos independizar, pues nos ha tocado justamente, como decimos, ¿no? Aprendemos en el camino, pero si tenemos información que nos haga voltear al pasado y ver qué es lo que hicimos mal, bueno, pues ahí tendríamos una buena pauta, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Que tenemos 90 minutos para poder entender este tema.
El objetivo es que el participante o las personas que están tomando esta sesión conozcan los elementos básicos para administrar efectivamente las finanzas de su proyecto o negocio para una mejor toma de decisiones. Es simplemente eso, ¿sí? Conocer los elementos básicos de cuestiones financieras para tomar decisiones. Creo que es algo muy sencillo que sí podemos aterrizar en un webinar de 90 minutos y que les ayude a ustedes a tener claridad en estos conceptos. Bien, miren, el contenido que vamos a ver el día de hoy está pues bastante, bueno, les voy compartiendo la lista, conceptos y fundamentos básicos, evidentemente del temas de finanzas, ingresos y egresos, manejo de presupuestos, que yo creo que aquí es la parte clave o vital, entendimiento del flujo de efectivo. Esos son los temas, ¿sí? Que creo que, repito, para un espacio de 90 minutos, pues es acorde. Miren, ¿se imaginan un emprendedor o un empresario que no entiende de finanzas? No se vayan tan lejos. Como persona, como individuo, como jefe de familia, ¿tienes cultura financiera? Hazte esa pregunta, hazte ese cuestionamiento, reflexiónalo. Yo creo que no nos costaría demasiado saber si tenemos un buen manejo de nuestras finanzas a nivel personal. Si eres de los que trae las tarjetas de crédito topadas siempre hasta el fondo, como decimos, ¿no? Y que siempre nos estamos con el tema de pagos mínimos y cuestiones de esas, bueno, habría que hacer quizás un alto o meter freno de mano, como decimos, y empezar a ver quizás un poco más atrás, ¿no? Eso ya tiene que ver con temas de consumo, de hábitos, de compra, comportamientos y demás, y además súmenle que estamos todo el tiempo bombardeados por cuestiones mercadológicas muy, muy fuertes, muy agresivas. Recuerden que todo lo que vemos en redes sociales, en medios, todo lo que escuchamos en radio, en plataformas digitales, vamos por la calle manejando en el coche y todos los espectaculares, todo está perfectamente diseñado para que tengamos una conducta consumista. Y si no tenemos cuidado, pues esto puede desbordar mucho en el descontrol de nuestros gastos. Y repito, ¿por qué es importante esto? Porque la conducta que yo tenga a nivel persona con mi dinero es la misma que voy a tener como empresario en mi negocio, ¿sí? Entonces, esta parte es relevante. Bueno, de los conceptos básicos y que creo que es lo más relevante, ingresos, ahorro, gasto, inversión y endeudamiento. ¿Qué implica cada uno de estos? Digo, creo que es muy fácil identificarlos. De todas maneras, vamos a hacer aquí un repaso, porque en el caso, pues, de nosotros como personas, nuestros ingresos muy probablemente vengan de nuestro trabajo, si somos empleados, de nuestra quincena. Si somos autoempleados, bueno, de los proyectos que vayamos teniendo y de los clientes que vayan generando y que también nos paguen en tiempo y forma. Y en el caso de los que tienen un negocio, pues de las ventas que generen del mismo negocio, ¿no? Y de las empresas igual. Entonces, el ingreso, pues en el caso de las personas que son empleados, podría decirse que tenemos un ingreso fijo porque tenemos una quincena que nos está llegando puntualita y ya sabemos la cantidad de dinero que nos va a llegar. Y salvo que hayamos quizás trabajado horas extras y nuestro patrón sí pague horas extras, o hayamos trabajado más tiempo del debido, hayamos tenido una promoción, un ascenso y nos hayan aumentado el sueldo, pues nuestro ingreso va a ser fijo. En el caso de los emprendedores y de los empresarios o de los autoempleados, pues este es variable porque no tenemos una claridad. Aquí es importante que nos fijemos quizás una meta de venta, que es lo que hacen muchas de las grandes empresas. Se tienen que fijar una meta de venta que se traslada o se traduce a una venta de ingresos para poder cubrir por lo menos los gastos fijos de operación del negocio, que son inamovibles, que venda o no venda, voy a tener que hacer gastos, que ahorita vamos a ver ese tema un poco más adelante. Y en el caso de nosotros a nivel personal, bueno, pues tenemos gastos que también son fijos, gastos mensuales. Probablemente pague la renta de la casa donde vivo, pague
los servicios por mínimos que sean o los más básicos. Si tengo hijos, pues todo lo que conlleva de las escuelas y toda esta cuestión, alimentación, etcétera. Sí, cada uno de nosotros tiene gastos diferentes, gastos fijos que van de acuerdo al estilo de vida que cada uno vaya adquiriendo o quiera vivir. Entonces, en el caso, repito, de los empleados, pues es más sencillo determinarlo porque nos llega una quincena. En el caso de los emprendedores, empresarios y autoempleados, podría decirse que no tenemos un ingreso fijo, no tenemos esta claridad de cuánto dinero nos va a estar ingresando por las ventas, pero sí es importante fijarse una cantidad de meta, una meta de ventas para tener esta parte un poco más controlada. Me voy a ir con el concepto de gastos, ahorita me regreso al de ahorro. En el tema de los gastos, y aquí es donde está la división, les decía ahorita gastos fijos y gastos variables. Quizás a nivel personal y más en estos momentos, muchos de nosotros ya hemos aplicado este tema de recortar gastos innecesarios, gastos superfluos, gastos que no son relevantes en este momento y que al final representaban una salida de dinero de nuestro bolsillo mes a mes. Muchos de nosotros quizás dejamos de pagar, por ejemplo, el gimnasio y más ahorita con tema de contingencia, pues con esto de no contagiarnos y demás, pues le dimos como ese cortón, ¿no?, al gimnasio y empezamos a hacer actividad física de otra forma. Quizás cancelamos por ahí algunas suscripciones de estas plataformas de streaming y nada más si teníamos inscripción a 3 o suscripción, perdón, a 3 o 4, pues nada más nos quedamos con una. Cuestiones de ese tipo, ¿sí? Empezamos a ajustar nuestro bolsillo a la situación económica que se está viviendo actualmente. No digo que todos lo hayan hecho, quizás lo hicieron más personas que no tenían ingresos seguros o ingresos fijos como emprendedores y autoempleados, porque los empresarios pues están en otra situación también, o sea, compleja en el sentido de que, bueno, están ahora sí que en medio de que tienen que seguir sacando las ventas necesarias para soportar el gasto operativo y cubrir las nóminas de sus empleados, y por otro lado está gobierno y está Hacienda, y bueno, el empresario está como en el sándwich, ¿no? Al final, el tema de los gastos, lo importante aquí es que identifiquemos cuáles son fijos y cuáles son variables. En el caso de las empresas o de los negocios, los gastos fijos son aquellos que se tienen que realizar sí o sí, mes a mes de forma puntual, vendas o no vendas. Y repito, en el caso de los negocios pueden ser la renta del local, la nómina de los empleados, el pago de servicios y algunos otros que por ahí estén inmersos. Esos se tienen que realizar, vendas o no. Y los gastos variables son estos gastos que van de alguna manera de la mano con la venta. Y esto luego aquí hay mucha confusión. Oye, es que ¿cuáles son los gastos variables o qué entra en gastos variables? También dependerá del giro del negocio. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer un negocio no tan complejo, algo sencillo, una taquería, ¿sí? ¿Cuáles serían los gastos variables de una taquería? Dentro de los gastos variables normalmente van inmersos 3 conceptos, y esto sí para que lo tengan bien claro, va lo que es la materia prima o los insumos, materia prima, insumos o mercancía, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Entonces, estos 3 elementos forman parte de lo que son los gastos variables. Si yo vendo más, en este caso más tacos, necesito comprar más insumos, más tortillas, más carne, más cebolla, más cilantro y más todos los complementos que se necesitan para vender los tacos. Si tengo servicio para llevar o servicio a domicilio, todo lo que sean los empaques, los platos, las bolsas, las bolsitas, los vasos para servir el agua, todo eso es gasto variable. Vendo más, casi automáticamente de la mano el gasto variable va hacia arriba. Entonces ahí entran otras estrategias quizás de temas de proveeduría para bajar costeo, ya son otros temas, pero al final esa es la diferencia. Los gastos variables casi siempre van inmersos, sobre todo si es un negocio de elaboración o fabricación. Hay que incluir esa parte, repito, materias primas, insumos, mercancías. El tema de la mano de obra luego la confunden mucho también con el sueldo de los empleados. Oye, es que yo ya le pago nómina a mis empleados, aparte les tengo que dar una comisión. Es que eso va a depender de cómo tengas tú estructurado tu modelo de negocio. A lo mejor tienes 4 vendedores, les pagas un sueldo mínimo que es parte de una nómina fija, pero también de manera paralela les das comisiones por ventas. Entonces, bueno, ahí habría que definir. En el caso de que sea mano de obra nada más, que puede darse, por ejemplo, en empresas vamos a suponer, un taller de maquila de fabricación de pantalones de mezclilla, y tienes 3 costureras o 4 costureras ahí en tu taller.
y tú le pagas a esa costurera o a esas costureras por destajo, es decir, no tienen un sueldo fijo, les pagas por pieza de pantalón fabricado o producido, etcétera. Entonces, en función al número de piezas que haga la costurera, es la cantidad de dinero que le vas a pagar y es la mano de obra variable. Ahí también se puede topar en función a si tienes una buena planeación de fabricación o de logística. Y entonces hay que tener cuidado ahí. Y el último son los gastos indirectos de fabricación, que este también es un concepto que cuesta mucho trabajo quizás en el tema de costeo aterrizar, porque un gasto indirecto de fabricación puede ser desde la luz, la gasolina, los empaques. En el ejemplo del taller de los pantalones de mezclilla, un gasto indirecto de fabricación puede ser, ¿sabes qué? Se descompuso una de las máquinas de coser, entonces hay que comprar la pieza para reparar la máquina y hay que pagarle aparte a un técnico que venga a hacer la reparación. Ese es un gasto indirecto de fabricación que no se está contemplando quizás de forma fija. El tema de mantenimiento es otro gasto indirecto. Y entonces es muy importante a nivel empresa tener claridad. Aquí lo que los invito es a que si tienen un negocio o si quieren hacer el ejercicio aplicado a sus gastos personales, literales, se sienten y arrastren lápiz y es, a ver, tengo gastos fijos de esto, de esto, de esto. En el caso del negocio, pues yo tengo que pagar obligatoriamente renta, nómina, servicios, etcétera, etcétera. Esto es lo que sí o sí tiene que salir. Y de gastos variables, pues tengo esporádicamente esto, que es mantenimiento, luz, gasolina, empaques, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la parte relevante. Ahora, los otros tres conceptos, si se fijan, es ahorro, inversión, endeudamiento. Importante aquí. En el caso, no es lo mismo gasto que inversión, porque también confunden mucho el concepto. El gasto es una erogación del negocio, una salida de dinero. La inversión es algo que me va a retribuir un retorno a la larga, ¿sí? Dependiendo del plazo y de la inversión de que se trate, en un corto, mediano o largo plazo. Un ejemplo, y este es tema de mucha polémica para muchos empresarios, el hecho de, por ejemplo, pagar capacitación para su personal. Se vuelve todo un tema porque para los empresarios es gasto. Es que yo tengo que gastar en gastar en pagar capacitación para mis empleados porque me lo marca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues sí, pero es un gasto a lo mejor, por ejemplo, el tema de las brigadas de primeros auxilios, brigada contra incendios y brigada de evacuación de búsqueda y rescate cuando sea el caso, ¿no? Pues sí, es una capacitación que te exige la Secretaría quizás una vez al año o una vez cada 6 meses y pues sí, es un gasto para ti, pero al final, si tú tienes capacitados a tus empleados y tienes brigadas, estas personas pueden hacerle frente en su momento a la situación de emergencia de un temblor o de una persona que requiera primeros auxilios. Entonces, pues ahí tendríamos que poner en una balanza, ¿no? El tema del costo de la inversión y lo que genera. Los empresarios también acostumbran a hacer luego inversiones y dependerá. Repito, en el corto, mediano, largo plazo, aquí ya podría poner un ejemplo de empresas más grandes, empresas a nivel nacional que quizás empiecen a comprar acciones o a emitir acciones en la bolsa mexicana, ¿no? o en la bolsa de valores. Y entonces, aquí es importante identificar, recuerden nada más que el gasto es una erogación que sale para la operación del mismo negocio y no voy a tener ninguna retribución al respecto más que simplemente seguir operando la empresa. Y el tema de la inversión es un retorno que yo voy a tener, un beneficio que muchas veces quizás no sea un beneficio económico como tal, sino sea un beneficio intangible, pero bueno, pues habrá que sopesarlo en una balanza. Tenemos el tema del endeudamiento, esto luego también lo preguntan mucho en temas de finanzas, el nivel de endeudamiento que puede soportar una empresa. El nivel de endeudamiento, ¿cuál es el máximo del que me puedo endeudar? Y esto lo veía mucho en Fojal y hasta me daba a veces un poco de risa, lo confieso, porque llegaban emprendedores y decían, oye, es que, ¿cuánto me puede prestar Fojal? En aquellos años, Fojal tenía topado hasta $1,000,000 pesos. Y les decía, bueno, pues es que Fojal tiene muchos programas y hasta 1,000,000 se puede otorgar de crédito. Y llegaban las personas y me decían, ok, perfecto, entonces si me puedes dar hasta 1,000,000, yo quiero el 1,000,000. A ver, espérame, pero ¿qué proyecto traes? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué necesitas? No, es que a mí denme el dinero y después yo veo qué hago con él. Es que no se trata de eso, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que tú puedes soportar? Eres un emprendimiento, no tienes experiencia, es un negocio nuevo, hay que penetrar mercado, hay que ver muchas variables. Ahorita todo el tema, y más ahorita con la pandemia, cómo ha cambiado las conductas de consumo, los medios de compra.
no puedes endeudarte de esa manera sin tener un plan financiero previo y una estructura. Y esto a nivel personal se traslada al uso de las tarjetas de crédito. Oye, pues es que si traigo un límite de la tarjeta, no sé, traigo una con 20,000, otra con 30,000 y otra con otros 20,000 y las topan, ¿no? Porque al cabo, pues con la tarjeta. Pues sí, pero se te va a hacer una bola de nieve prácticamente que luego va a ir creciendo y se va a hacer imparable y te va a terminar por aplastar, porque no va a haber dinero que alcance a pagar esas deudas. Y esos que luego tienen mucho el tema del pago mínimo de las tarjetas, el banco evidentemente pues no lo hace por buena onda, los pagos mínimos es el mínimo que te están permitiendo el banco pagar de esa deuda, pero te están generando intereses moratorios normalmente altos, muy inflados, y lo único que están haciendo es acrecentar tu deuda. Entonces tengamos cuidado. El último punto de estos conceptos es el ahorro. Sugerencia, bueno, lo ideal es que se ahorre por lo menos un 30% mensual de tu ingreso fijo. Si no puedes con el 30 porque se te hace muy pesado, en este caso, si tuvieras un sueldo de 10,000 pesos, pues sabemos que el 30 son 3,000 pesos. Si tú me dices, no, está imposible que ahorre 3,000 pesos al mes, no puedo, por lo menos trata de ahorrar el 10%. En este caso serían 1,000 pesos. El ahorro te va a permitir tener una reserva, un colchón financiero. Y esa reserva financiera, hablando en el tema empresarial, es lo que le ha permitido o lo que le permitió a muchas empresas salir adelante en estos meses de pandemia, porque tenían reservas, tenían un ahorro de la propia empresa que les permitió hacerle frente al pago de nóminas, al pago de rentas, al pago de los mismos costos que iban generando las operaciones del negocio sin vender, porque sabemos que muchos negocios pues traen todavía hasta la fecha este problema, ¿no? Que si los dejan abrir, que si no abren, que si con horario limitado y que solamente actividades esenciales y el resto entonces, ¿qué van a hacer? Desafortunadamente también hemos visto que han tronado muchos negocios que no han podido enfrentar esta pandemia porque quizás su reserva financiera o no tenían o se la agotaron, porque también es importante hacer mención, muchas empresas sí tenían reserva financiera, pero estamos a casi un año de que esto empezó a suceder aquí en México y que por más reserva que tuvieran, quizás no pudieron hacerle frente a la pandemia después de casi el año. Al final, el ahorro, digo, y aquí se los comparto, tiene un origen etimológico. El ahorro, la palabra es horros originalmente y el horro significa libertad. Y si lo analizamos un poco, cuando yo tengo un ahorro, ya sea personal, familiar o para mi empresa, me siento con más libertad, me siento más ligero, porque quizás no tengo aquí el agua al cuello con el tema de las finanzas y me permite pensar con más claridad y tomar mejores decisiones. Entonces, la invitación está en que empiecen a ahorrar, empiecen a generar esa disciplina, ese hábito, porque es un hábito y lo pueden hacer. Y quizás empezar a recortar algunos gastos que no son tan necesarios, sobre todo gastos superfluos, gastos que pues no son indispensables para vivir. Bueno, aquí empezamos con el tema de los conceptos contables, un poco más a detalle. Tenemos aquí el activo, digo, para que empiecen a identificar un poco esta parte. El activo representa los bienes y derechos que una entidad posee para realizar una actividad. Sí, ahorita vamos a ir detallando esto. Aquí nada más les puse algunas definiciones. Y el otro es pasivo, conjunto de deudas y obligaciones contraídas por una empresa en el pasado y que espera sean liquidadas en el futuro. Y el último, ¿sí? Capital. El capital son todos los recursos financieros, dinero o bienes que provienen de la aportación de los socios o del dueño del negocio o accionistas de una empresa, de un negocio, de una entidad, con el fin de generar algún valor o rendimiento. Estos, por favor, sí que les quede claro. Digo, quizás muchos tengan conocimiento o estén familiarizados con estos conceptos, si habrán estudiado alguna carrera económico-administrativa, economía, finanzas, etcétera. Pero para los que no, estos son como los principales conceptos contables. Activo, pasivo igual a capital, ¿sí? Activo pueden ser activos tangibles o intangibles, es todo lo que, dicho de una manera más sencilla, todo lo que ingresa dinero a mi bolsillo, todo lo que pone dinero en mi bolsillo. Pasivo es todo aquello que son las deudas u obligaciones que voy adquiriendo, en este caso todo lo que saca dinero de mi bolsillo o en este caso de la empresa.
Y el capital, pues es el recurso económico o financiero con el que cuento para poder seguir operando, que normalmente se habla en las empresas, aquí se viene trasladándolo un poco a conceptos de empresa. Cuando yo voy a iniciar un negocio, necesito una cantidad para arrancar ese negocio. Es lo que se le conoce como inversión inicial. Y normalmente el capital que se mete a esa inversión inicial, ya sea del dueño o socios o accionistas, es lo que lleva a poder poner la puesta en marcha de ese negocio. Entonces, esto es para que los tengan bien claros. Aquí les traigo una tabla, espero que la alcancen a visualizar en la plataforma de Facebook, los que estén viendo la transmisión de Facebook, para que nos quede muy claro lo que implica cada uno de estos conceptos, activo, pasivo y capital, sobre todo las características. Me interesa que revisemos ahorita lo que es la fila que dice concepto de tipos, porque ahí dice, por ejemplo, en el activo, los tipos de activo, activo fijo, activo circulante, los tipos de pasivo, pasivo fijo y pasivo circulante, y los tipos de capital, capital fijo y capital circulante. Y quizás con los ejemplos que están abajo puedan identificar un poco más a qué se refiere cada uno de estos conceptos. En el caso de las materias primas, ¿sí?, el inventario que tengan, si tienen en su negocio un stock, un inventario, vamos a suponer que tienen de negocio una tienda de abarrotes, ¿sí? Toda la mercancía que tengan ahí es parte del valor de la empresa. Si ustedes en este momento quisieran vender el negocio, que son los dueños del negocio, no necesariamente local, pero sí del negocio, lo quieren traspasar, por ejemplo, se tiene que hacer una evaluación de sus activos, en este caso del valor de la mercancía, del valor del mobiliario, y en el caso de los traspasos o en la compra o adquisición de franquicias hay algo que se llama guante. El famoso guante es el valor intangible que traen luego inmersas, por ejemplo, la cuestión de la marca. Si ustedes quisieran adquirir una franquicia de la Borra del Café, que es una empresa mexicana, originalmente de aquí, de Jalisco, y que ya traspasó fronteras y tiene actualmente sucursales en Estados Unidos. Y si ustedes quieren adquirir una franquicia, ellos te venden, no solamente te ayudan a montar el concepto, el mobiliario, etcétera, todo lo que esté inmerso ahí, te dan el know-how, lo que es el manual de procesos, te enseño cómo operar la franquicia de la Borra del Café, y además te doy el derecho a utilizar mi marca, porque mi marca ya vale, porque mi marca ya trae clientela, porque mi marca ya tiene nichos cautivos de clientes, ¿sí? Entonces, todas esas cosas es importante porque esos son activos intangibles de la empresa y pueden ser circulantes en el caso de que, pues, a lo mejor la marca sube o baja de valor, dependiendo, ¿no?, si cotizan en la bolsa. Hay muchas cosas inmersas en estos temas, pero aquí lo importante es que ustedes aprendan a identificar el tema de los activos y de los pasivos contra el capital, ¿sí? Normalmente, repito, para que lo quede más claro, activos es todo lo que es de mi propiedad como empresario, todo lo que está como parte de mi negocio, a todo eso que yo ya le invertí, ya le metí lana y que me están quizás generando una retribución, pero también me están generando una deuda, ¿sí? Vamos a suponer, oye, ¿qué activo me puede generar una deuda? Pues, por ejemplo, el mobiliario. Si son de esos empresarios que tienen fuerte inversión, a lo mejor tienen una fábrica, por ejemplo, no sé, de cajas de cartón y tienen grandes maquinarias, esa maquinaria es un activo fijo de la empresa, tiene valor, pero cuando ustedes la compraron, a lo mejor les costó 200,000 pesos esa máquina hace 4 años. Al día de hoy, el valor de esa máquina ya se depreció, que también eso se ve reflejado en el tema de los estados contables y financieros de las empresas. Hay una depreciación del equipo, pierde valor. A nivel personal nos sucede a todos nosotros con nuestros vehículos. Tú compras un coche del año, a la fecha del día de hoy, a la vuelta de un año, si tú lo quieres salir a vender al mercado, ya no vale lo mismo, ¿sí? Entonces hay un valor de mercado ahí, pero también hay un valor de cuestiones que se van depreciando. Entonces, aquí es esta parte de los activos. Los pasivos normalmente son las deudas. De hecho, está ahí enlistado, si se fijan, dice préstamos hipotecarios, cuentas por pagar, las deudas con los proveedores a corto plazo o a mediano plazo, la adquisición de inmuebles si las pido a crédito,
gastos de personal, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte es muy importante para que ustedes tengan también claro qué es lo que está metiendo dinero a mi bolsa y qué es lo que lo está sacando, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les quise presentar esta tablita que me parece bastante relevante y que nos puede ayudar a tener un poco de más claridad. Costos, digo aquí también de manera resumida para no saturarnos con tanta información de texto, les hablaba hace rato de los costos fijos y variables. Entonces, este es un desglose un poquito más a detalle. Recuerden nada más que los costos fijos no varían indistintamente al tema de nivel de producción, si es un negocio de elaboración, producción, fabricación, etcétera. Pues los costos fijos indistintamente no deben variar. Lo que sí varía son los que están abajo, los gastos variables. Importante aquí, ¿sí? Identifiquen a qué sector pertenece su negocio. Sector me refiero a si es un comercio, si es una industria, si es un servicio o quizás tengan la combinación, por ejemplo, de agroindustria, ¿sí? Normalmente, y los tres principales o los tres primarios, comercio, industria o servicio. Si mi negocio es vender tacos, pertenezco al sector de la industria, ¿sí? Aunque de repente nos haga corto, porque luego decimos industria y pensamos que son esas grandes fábricas y esas grandes empresas con ensamble y tecnología, ¿no? Para hacer todo en serie. Si yo estoy fabricando tacos, gorditas, tamales, vendo comida casera, elaboro artesanías, hago manualidades y las vendo por internet, lo que sea, ¿sí? De eso que implique trabajo humano inmerso es industria, estoy fabricando, ¿sí? En los comercios podría ser un poco más sencillo delimitar esta parte de costeo, porque en los comercios vamos a suponer, pues las tiendas de abarrotes son un comercio, las vinaterías son un comercio, las tiendas de conveniencia son un comercio, entonces ahí tú compras la mercancía a un precio con tus proveedores, la pones en tu negocio, en tus estantes, en tus anaqueles y les fijas otro precio que evidentemente pues debe ser más alto al de tu proveedor para tener tú un margen de ganancia, ¿sí? Y en el caso de los servicios, luego se vuelve también un poco complejo para algunos emprendedores que no tienen tanta experiencia fijar el precio de mi servicio. Oye, es que, ¿cómo le voy a cobrar si lo que estoy haciendo es un servicio? ¿Le cobro el tiempo? ¿Le cobro el material? Por ejemplo, ¿no? Las chicas que acostumbran luego ponerse uñas, y el manicure y todo esto. Si ustedes lo analizan, ese tipo de negocios lo que requieren al inicio es una inversión inicial fuerte. Porque en el caso de las chicas que ponen uñas, pues hay que habilitar el local, comprar a lo mejor una mesita de estas para atender a las personas, para hacer manicure y pedicure o para lavar el pelo. Y después lo que te están poniendo en las uñas pues son materiales que sí son costosos, pero quizás la cantidad es mínima, ¿no? Entonces hay una combinación ahí de saber cobrar también inmersamente en el precio de ese material que yo le estoy metiendo. Además, el tiempo que le estoy metiendo, porque luego vemos, las que nos hemos puesto uñas o en algún momento de nuestra vida nos pusimos uñas y de estas muy elaboradas, pues a veces 2 horas y media metidas ahí en el salón, ¿no? O el masaje, el tratamiento en el pelo, la depilación, el facial, etcétera. Y a lo mejor los insumos que utilizan para eso no son demasiados, entonces el costo de esos insumos es mínimo, pero lo que te están cobrando es el servicio, es el tiempo y es el conocimiento que esas personas adquirieron previamente para poder brindar ese servicio. Y lo mismo con los que nos dedicamos a toda esta parte de la consultoría, la parte de la asesoría, los que son docentes y dan clases por fuera. Quizás luego como que es un secreto a voces, pero me permito compartirlo. La mejor manera de ganar dinero es vender conocimiento. Y lo vemos en nuestras casas cuando se nos descompone la lavadora o el boiler, ¿sí? ¿A quién le hablan? A un técnico. Y llega el técnico, medio ve ahí que tiene el boiler, le da la vuelta con una pinza, cambia una pieza chiquitita y voltea y te dice, ya está, son 500, 800 pesos por la vuelta. Y tú así, oye, pero ¿cómo? Si nada más le moviste al boiler, pues sí, pero es que te está cobrando el tiempo que le tomó ir, quizás gasolina, quizás la pieza que tuvo que cambiar y su conocimiento. Sí, y es lo que muchas veces, pues normalmente es lo que vale. Entonces, en el caso de los servicios, ahí es la parte que tendrían que tener muy clara, ¿sí?
el tema del conocimiento. Bien, les comparto aquí, tengo lo que es el punto de equilibrio, digo, sin abrumarnos demasiado con fórmulas financieras. Miren, el punto de equilibrio, lo que a mí que a ustedes les quede claro es ese concepto. Es un concepto básico en todas las finanzas de cualquier negocio que nos dice, es la referencia del nivel de ventas que se tienen que tener o a las cuales se tienen que llegar, por eso se tienen que poner una meta de venta para equiparar el gasto, los costos fijos y variables de ese negocio. Para que nos quede más claro, si haciendo el cálculo de mis costos fijos y mi gasto mensual del negocio a lo mejor está en 15,000 y yo vendo 10,000, ¿qué sucede? Que estoy trabajando en números rojos, estoy en menos 5,000. Entonces necesito generar un nivel de ventas equiparable, quizás un poco más arribita de mis costos fijos y variables, porque el punto de equilibrio no es fijo, ese se va moviendo mes a mes, conforme a las... Recuerden que en las ventas está inmerso el costo variable, si vendo más voy a gastar más, entonces hay que obtener ese cálculo, ese dato que se puede obtener con esta fórmula y con otra, porque hay dos maneras de sacarlo, para que tú tengas esa claridad. Esta fórmula es quizás la más sencilla porque nos dice que el punto de equilibrio, ¿cómo se obtiene? Es una simple división, ¿sí? Tengo que dividir la cantidad de costos variables que genero mensualmente entre el resultado que me dé del precio menos el costo variable por unidad de mi producto. Otra vez, me regreso al ejemplo de los tacos. A lo mejor yo tengo un negocio, un puesto semifijo de tacos de barbacoa y como es un semifijo no tengo un local, no me sale tan caro, ¿no? Vamos a suponer en estos negocios de tacos hay tacos al vapor que vemos tantos en las esquinas de la ciudad, ¿no? En su motito, en su mesita y es lo que hacen, ¿sí? Entonces a lo mejor el costo fijo de un negocio de esos es muy bajito porque nada más pagarán el derecho de uso de piso que cobrará el ayuntamiento, y el sueldo de las empleadas, que normalmente las que están de empleadas no son las dueñas de esos negocios. Entonces, vamos a suponer que un costo fijo de ese negocio, mínimo a lo mejor unos 5,000 pesos al mes. Ese es mi costo fijo. Abajo tengo, la P es el precio. Vamos a suponer que cada taco cuesta 10 pesos. Menos el costo variable, y ahí el costo variable, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí hacer cada taco? Todo lo que le tenga que sumar de los demás costos que se generen. A lo mejor es la mitad de esos 10 pesos, el costo es 5, ¿sí? Entonces, el costo fijo, los 5,000, entre la cantidad de abajo, 10 menos 5, pues nos da 5, ¿sí? ¿Qué es eso? Es que esta es la fórmula para que ustedes obtengan tu equilibrio en unidades. El resultado de esa operación nos va a decir cuántos tacos, en este caso, necesito vender y tablas. Y vendiendo esa cantidad de tacos ya pagué los costos y gastos fijos del negocio. Es decir, no estoy generando utilidad, no estoy generando una ganancia, pero tampoco le estoy metiendo ya de mi bolsa como empresario. Estoy saliendo tablas. Ese es el concepto de punto de equilibrio. Si lo quieren ver así, es salir tablas. Y lo que empiece a generar de ventas a partir del taco número 200 del mes, del taco 201 hacia arriba, por ejemplo, ya es ganancia para mí, es utilidad. Esta fórmula es sirve mucho cuando la aplican en cuestiones de unidades. Este es un caso muy sencillo, un ejemplo muy sencillo porque vendo tacos de barbacoa y pues no vendo otra cosa. Luego me preguntan, oye, ¿qué pasa cuando tengo un negocio de abarrotes y cómo le hago para sacar en el caso del precio, ¿no? Porque no solamente vendo tacos, yo vendo latería, vendo refrescos, vendo carnes frías, o sea, un mini súper, ¿no? Ahí hay otra fórmula financiera para sacar el ingreso, para sacarlo por cantidad de dinero. Sí, esta es la fórmula para sacarlo por unidades, que es la más sencilla, y está la otra fórmula para sacarlo por ingreso, o sea, por dinero, porque normalmente el punto de equilibrio se saca sobre el producto A o el producto estrella. Para los que estudiaron mercadotecnia y de acuerdo a la matriz de Boston Consulting Group ya saben que existe una clasificación de productos, producto estrella, producto vaca, producto perro, y bueno, el producto estrella es el que más genera, el que más se mueve, más ventas tiene.
Entonces, normalmente el punto de equilibrio se saca sobre el producto estrella. En el caso del ejemplo de los tacos de barbacoa, pues es un solo producto, no hay más, no hay... Pero en el caso de los negocios que tienen tanta versatilidad y tanta variable, bueno, entonces les recomiendo la otra fórmula financiera, que es para obtenerla por cantidad de ingresos, ¿sí? Por cifras, por dinero, para que tengan esta parte bien clara. Digo, es muy fácil, en Internet hay muchas fuentes confiables para ver estas fórmulas y ustedes van a poder ahí consultar. Y repito, son divisiones, restas, son operaciones sencillas, o sea, no se requiere mayor tema. Bueno, vamos a entrar aquí al tema de los presupuestos. Muchas empresas, de hecho es lo ideal, que la mayoría de las empresas generen presupuestos para tener un tope, ¿sí? Y así como deben generar, o lo ideal es que generen una meta de venta, una vez que hayan obtenido la cifra o el dato del punto de equilibrio, para que ustedes tengan esta claridad, también manéjense con presupuestos topados, porque luego resulta, y lo hemos visto mucho, y aquí está el maestro Rogelio que no me va a dejar mentir, que vemos empresario rico, empresa pobre, ¿sí? El empresario mete mano a la caja del negocio como si fuera su caja chica de gastos personales, ¿sí? Y tenemos que tener esta claridad. Y aunque luego de repente les haga corto algún, o a veces hasta se molestan y hay mucha polémica, el dinero del cajón del negocio tiene que estar aparte del dinero donde está el dinero familiar. Cajón del dinero del negocio, cajón del dinero familiar. Oye, pero es que es negocio familiar, vivimos del negocio. Estoy de acuerdo. Entonces, para tener control y orden, se me van a fijar un sueldo como emprendedores, como empresarios, etcétera. ¿Cómo? Entran en crisis, ¿no? Casi cuando les decimos eso. Entonces, ¿qué chiste tiene ser empresario? Entonces, ¿de qué sirve ser emprendedor si voy a pagarme un sueldo y voy a estar de empleado de mi negocio? Bueno, es que los primeros de vida del negocio, en lo que el negocio se vuelve un negocio sólido, sostenible, rentable y entonces luego existe algo después de algo que se llaman utilidades, y esas son las mieles de ser empresario. Esa es la parte que a ti te toca como dueño. Pero mientras no estén en ese lapso o en ese de generar utilidades, se tienen que fijar un sueldo. Ahora muchos me preguntan, oye, ¿de cuánto es el sueldo? Bueno, hay dos cosas. Una es cuánto quieres ganar, y entonces vas a trabajarle para generar esas ventas que te den ese ingreso que tú quieres para mantener tu estilo de vida. Y la otra es, sugerencia mía, métanse a todas estas páginas de bolsas de trabajo, OCC Mundial, INDER y demás, que hay tantas en Internet, para que ustedes se den idea del rango de sueldos que se pagan a nivel mercado por esas actividades que ustedes están haciendo. Otra vez, si vas a tener un negocio de una taquería, pues si en lugar de atenderla tú fueras a contratar a alguien que la atendiera, ¿cuánto le pagarías? Sí, y me queda claro que pues sí, también los sueldos a nivel mercado que hay ahorita están muy mal pagados, pero bueno, ahí tendrán que hacer un ajuste quizás. Pueden tomar eso como base, revisar en INDED lo que se le paga a una persona que desempeña esa actividad a nivel mercado, a ese profesionista o a esa persona, ese encargado, para que se den una idea, y a partir de ahí tienen esa pauta, y de ahí para arriba, bueno, ustedes se fijan su sueldo. Esa es la importancia del manejo de presupuestos, ¿sí? Lo primero es, lo que yo les hago es hacerlo todo en una hoja de cálculo, en este caso en un Excel. Ya olvidémonos del tema de la libretita y el cuaderno, o si lo hacen en una libreta y con un lápiz al día a día como por la rapidez, está bien, pero luego tendrán que hacer la tarea en casa de vaciarlo a un Excel. Esa es mi recomendación. El Excel es una herramienta que está al alcance de todos, que no nos cuesta mucho, que viene casi ya cargada gratis en todos los equipos, o si no habrá que comprar alguna licencia, esa es una inversión. Pero el Excel es una maravilla porque nos da en segundos, teniendo los datos, gráficas, cifras, históricos, reportes, tablas dinámicas. Inviertan también en ustedes, aprendan a utilizar Excel, páguense un curso, de verdad es la mejor inversión que pueden utilizar. O si ya el negocio está en otra etapa, en una etapa de crecimiento, de expansión, quizás el chico y tendrán que buscar un ERP, un CRM para que les lleve todo ese control, pero bueno, tendrá que ser conforme a la etapa de crecimiento de la empresa, y tienen que tener datos y cifras, o sea, tener esta claridad, el manejo de presupuestos. Miren, si van a rentar un local que les va a costar
10,000 pesos al mes. Lo que hacen estas grandes empresas, y ustedes pueden hacer, es hacer esa proyección. Ok, 10,000 pesos al mes. Si hago la proyección a un año, me va a costar 120,000 pesos la renta de ese local al año. Entonces, si yo lo empiezo a visualizar de esta manera, por eso a nivel contable se hacen los estados financieros proyectados a un año. Yo venda o no venda, estoy adquiriendo un compromiso de una deuda de la renta de un local de 120,000 pesos a un año. ¿Sí? Entonces, ahora súmenle, por ejemplo, la nómina. Por mínima que sea, pónganle, a lo mejor es nada más su sueldo y el de otra persona, pues a lo mejor pesos de sueldo, no de nómina. Son 15,000, otra vez saquen la cuenta anualmente, 150,000 pesos, no, más, 180,000 por ahí, bueno, al año. ¿Sí? Entonces, el manejo de presupuestos nos ayuda a tener topado, ¿sí? Y es lo que hacen las empresas. Publicidad, todos estos rubros, o lo que le llaman en las empresas partidas, ¿sí? Partidas presupuestales. Voy a gastar tanto en marketing y publicidad, voy a gastar tanto en la renta, voy a gastar tanto en sueldo de los empleados, y no contratar a nadie, la nómina debe quedarse igual, o si acaso bajar si despido a alguien, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto si quieren trasladar a nivel personal es lo mismo, hagan un arrastre de sus gastos y pónganse un tope. Claro que tenemos derecho a divertirnos y a darnos nuestros gustos, y a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues me voy a fijar una cantidad, no sé, de 1,000, 2,000 pesos, lo que cada quien quiera, mensual, para tus gastos, para, digo, ahorita no se puede, pero antes pues era la salida a cenar, la salida al cine, la salida a tomarme la cerveza y las alitas con los amigos, y yo tengo este presupuesto de 500 o de 1,000 pesos al mes para hacer eso. Ya me agoté ese presupuesto, ya este mes se acabó, porque entonces empiezo a rebasar ese topado y empiezo a generar endeudamiento. Y lo peor es que muchas veces a nivel personal lo hacen con la tarjeta de crédito, y en el caso de las empresas lo hacen con los proveedores. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado ahí. Bueno, el tema de cómo manejar el presupuesto, importante, digo, aquí les doy algunos tips. Periodicidad del presupuesto, llevarlo por semanas o por mes, hagan una lista de todos sus costos recurrentes, registra todos los pagos que harás una vez al año, que esta es otra cosa. En el caso de los negocios, pagos que son anuales, pues es el tema del permiso, de la licencia municipal, los impuestos, etcétera, etcétera. Esos son pagos que se van a hacer una vez al año. Quizás el pago de los seguros de los coches, si tienen coches que formen parte del activo de la empresa, hay que considerarlos, ¿sí? El tema de calcular las ganancias, las utilidades, hay que revisar si estamos generando utilidades y el porcentaje de estas versus los costos. Miren, y aquí no es como por desmotivar ni mucho menos. El tema de ser emprendedor y volvernos empresarios, siempre lo he dicho, es como un deporte extremo. Hay que tener mucho estómago en el sentido de tomar decisiones asertivas, porque en muchos casos, sobre todo en el caso de mujeres empresarias que están solas, quizás mamás solteras, o sea, sectores vulnerables, he visto mucho que el negocio se vuelve otro hijo. Y como se vuelve otro hijo, le toman tanto cariño y tanto apego, y muchas veces quizás ese negocio no esté yendo por el camino o la dirección correcta. Claro, un negocio tiene que tener un periodo de espera, de maduración, de crecimiento. Entonces, ya pasando la línea del primer año, créanme que logran un gran avance. Ya cuando pasan la segunda ola de hasta los 3 años, ya quiere decir que el negocio ahí más o menos se está sosteniendo. Cuando el negocio pasa la recta de los 5 años de vida, pues a lo mejor no va a ser el negociazo de su vida ni los va a hacer millonarios, pero es un negocio que ya es sostenible y que probablemente ya entonces sí se vuelva algo más redituable, más rentable. Aquí, digo, y tiene mucho que ver también con la conducta que tengamos como emprendedores y como empresarios. No vamos a hablar digo, son temas muy sensibles y que no quiero entrar en polémica, pero también muchas veces les cuesta mucho trabajo calcular las utilidades de los negocios porque manejan este tema de que como no reportan a Hacienda el 100% de sus ventas, y no lo creo, créanme que muchas veces, y más con toda esta situación, yo entiendo que a veces se maneja de esta manera, pues no tenemos esta claridad, ¿no? Pero también están exponiéndose a muchas cosas de pagar, o los que pagan, por ejemplo, por fuera, ¿no? Que tienen al empleado
registrado ante el Seguro Social y demás con una cantidad y luego les pagan por sitio amarillo, ¿no? O sea, se están exponiendo a muchas cosas, se están arriesgando a muchas cosas y aquí a lo que los invito es a que se informen lo más que puedan. Sé que los emprendedores, los empresarios no podemos ser todólogos, pero entonces sí rodéate de gente que te asesore, que te informe, que te ayude, que te oriente para que no cometas errores que te puedan costar caro. Y entonces esto lo vemos mucho en esa parte, sobre todo en el sector micro y pequeño empresario, y no con dolo, muchas veces es desconocimiento. Entonces hay que informarnos. El tema de la elaboración del presupuesto, les digo, al inicio de año hay que hacer este presupuesto, así como el ejemplo que les di, la renta y la nómina. Bueno, ¿cuánto me va a costar a un año todo este negocio para tener una claridad de las ventas que tengo que generar para tener el suficiente ingreso para cubrir esto? Y pues también la tarea en este caso del emprendedor, del empresario o del administrador del negocio, quien esté a cargo de la parte financiera, revisar el presupuesto regularmente, ¿sí? Porque mientras más datos tengamos registrados, más información concentremos, puedo tener ahora sí que los elementos necesarios para tomar decisiones asertivas, decisiones correctas, para monitorear lo que estoy haciendo, ¿sí? Bueno, aquí de manera ya más general, recuerden nada más que la inversión inicial es la cantidad que se necesita para echar a andar el negocio, para la puesta en marcha. Esa cantidad de dinero no tiene absolutamente nada que ver con los gastos fijos de operación del negocio, que aquí entra el tema de la reserva financiera que les decía. A lo mejor poner mi negocio me va a costar 100,000 pesos. Ok, ya tengo los 100,000 pesos, monto el negocio, lo instalo, etcétera, acomodo el local, etcétera, y la puesta en marcha, ¿no? Pues sí, pero inmediatamente se van a venir todos estos gastos fijos de operación. Mi recomendación es que tengan un colchón fijo de por lo menos 3 meses. Y ahora con lo que hemos visto de la pandemia, pues muchas empresas han sobrevivido gracias a que casi tenían un año de reservas financieras. Otros no, sí, desafortunadamente. Entonces, 3 meses de reserva financiera, ¿qué cantidad? La que en base a los cálculos que ustedes hayan generado se estima mensualmente. Es decir, si a mí el negocio me va a costar operativamente 25,000 pesos, por darles una cifra así aleatoria, entonces, ¿cuánto tengo que tener de reserva financiera? 75,000 pesos, incluyendo el sueldo de ustedes. Por eso es tan importante que se fijen un sueldo como empresarios. Y entonces, creo que más que nunca entendemos por qué el tema de las reservas, porque repito, muchas empresas han podido hacerle frente a la pandemia porque tenían fuertes reservas financieras en su haber y entonces pues esto les ha dado la pauta para seguir adelante. Pero esto es muy diferente al tema de la inversión inicial, ¿sí? Por eso es necesario considerar varios usos del capital en inversión. Aquí, bueno, ya cada uno definirá, dependiendo del negocio que vaya a montar, el tema de los bienes tangibles o activo fijo. Cuando usted en un negocio, pues hay que ver si necesitan muebles, equipo de oficina, mobiliario, maquinaria, cuestiones de transporte, todo lo que sean herramientas. Y los bienes intangibles o activo intangible son los gastos, por ejemplo, de constitución, si van a constituir formalmente una sociedad. Si ya están pensando en otro tipo de negocio, quizás un poco más grande, más ambicioso y se van a meter varios socios, bueno, constituir una sociedad legalmente. El tema de las fianzas, las patentes, el registro de la marca, esos son activos intangibles que tienen valor. Y si no me creen el valor de una marca, pues vean todas estas grandes empresas a nivel internacional, ¿no? Coca-Cola, ahora estas plataformas, Zoom, no se diga Netflix y Amazon, Tesla, ¿sí? Que actualmente el hombre más rico del mundo es Elon Musk, justamente el dueño de Tesla, y en segundo lugar va detrás de él por casi nada Jeff Bezos, que sabemos que es el dueño de Amazon. Y sus empresas valen mucho por lo que han brindado, por la operación, por lo que generan como empresas, pero sus marcas están catalogadas como de las marcas más caras a nivel internacional. El simple hecho de decir es Amazon o Tesla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están esos ejemplos. Digo, y no se vayan tan lejos. A lo mejor me dirán, Gaby, esos ejemplos son muy internacionales, ¿no? Bueno, algo muy local de aquí, Lonches Amparito. Tuvieron un problema hace algunos años porque hubo más de algún listo que se quiso pasar aprovechando el valor que tiene el nombre de Lonches Amparito y vender, poner pseudo sucursales que no eran ni de ellos originalmente, de los dueños originales, aprovechándose del nombre, porque, los Lonches Amparito, ¿no?
llegó un punto en el que tuvieron que poner una lona fuera del local para decir, esta es la única negocio de lonches Amparito, no tenemos sucursales. Afortunadamente pudieron arreglar eso y rescataron su marca, ya la tienen registrada legalmente, pero ese es el impacto que puede generar un bien intangible como una marca. Y bueno, está el tema del fondo de maniobra, que es el capital también necesario para el desenvolvimiento del día a día del negocio. Es su flujo de efectivo, también su flujo de operación, ¿sí? Entonces, hay que considerar todo esto también al momento de iniciar un negocio. Todos estos conceptos que de repente suele ser quizás muy abrumador, tanta información, pero poco a poco los podemos ir digiriendo y entendiendo, ¿sí? Esta es una tablita muy sencilla que les quiero compartir de manera también rápida en relación a lo que es el plan de inversión inicial. Cuando yo quiero montar un negocio, pues, ¿qué necesito, no? Pues desde ver, bueno, si voy a tener socios, los gastos de constitución y todo lo que implica la puesta en marcha. El terreno donde está el local es mío, ese es un activo que forma parte de mi negocio, un activo fijo, pues ahí pongo el valor. La maquinaria, las instalaciones, todo el dinero que vaya a desembolsar, todo lo que yo le vaya a meter al negocio, repito, si el local es de mi propiedad y en ese local va a estar el negocio y el local de $1 millón de pesos, es parte de la inversión inicial, es parte de lo que se está metiendo al negocio. Este es uno muy general de lo que podría ser un ejemplo de cómo estructurar un plan de inversión, pero hay muchos formatos y varía muchísimo la cantidad de conceptos que pueden estar ahí enlistados en función al modelo de negocio y en función a lo que cada uno quiera hacer con su proyecto. Sí, repito, este es un ejemplo para que no se vayan con la finta que a fuerzas tengo que encuadrarlo aquí. No es así. Pueden variar muchísimo los conceptos, repito, en función al proyecto. Aquí les estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, algo muy local. Muchas mujeres luego quieren montar sus negocios de ropa, sus boutiques de ropa, algo sencillo. Hay quienes lo quieren hacer de forma independiente, hay quienes quieren a lo mejor montar una franquicia y entonces entendiendo como toda esta parte, ¿no? Del pago de la franquicia, el mismo local, el equipamiento, la mercadería inicial. Y si se fijan, se los puse muy, muy sencillo, con cantidades hasta quizás ridículas, pero ahí total de inversión, pues en este caso 200, ¿no? O sea, eso es definir qué necesito para poder montar mi negocio, tal cual, ¿sí? Aquí, como decimos, ¿no? Con peras y manzanas. Aquí tenemos el ejemplo del flujo de caja. El flujo de caja, recordemos que es vamos a decir, el flujo, lo que me está ingresando al día y lo que está saliendo al día, ¿sí? Es también conocido como flujo de efectivo, o el concepto, si lo llegan a ver en inglés, es el cash flow. La variación de entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado. Normalmente hay que tener un control muy certero del flujo de caja porque es un indicador de liquidez importante, es un indicador que nos va diciendo cómo está el negocio en esta cuestión de generar efectivo. Para que nos quede más claro, ¿sí? No es lo mismo un negocio, me regreso al ejemplo de la venta de los tacos, a un negocio que vende bicicletas, patines y patinetas. Hay mucha diferencia ahí. Un negocio que vende tacos va a tener ingresos y salidas todos los días, porque pues es un producto que se mueve diario, ¿no? O sea, se venden tacos todos los días. Comemos, desayunamos y cenamos tacos los mexicanos, y entonces va a haber un ingreso muy constante. Caso contrario, un negocio que venda bicicletas, difícilmente van a vender bicicletas todos los días. Probablemente vendan un par de bicicletas por semana o 5 o 6 unidades al mes. El flujo de efectivo cambia, ¿sí? Porque el producto es distinto, la necesidad que está cubriendo ese producto es distinto. Acá estamos hablando de un producto básico, de consumo básico del día, tacos, y acá estamos hablando de un producto que incluso pudiera considerarse algo secundario, de superfluo, porque no todos los niños ni todos los papás pueden darse el lujo de comprarle a sus niños una bicicleta o unos patines, ¿no? Cambia el nicho de mercado, cambia el modelo de negocio, cambia la propuesta de valor, cambia el funcionamiento y cambia todo esto. Pero aquí lo importante que estamos hablando es del flujo efectivo. En el caso del negocio de las bicicletas es quizás mucho más sencillo identificarlo.
y por ese motivo haya más control en el tema de la administración del dinero. Pero ¿qué sucede con los negocios que tienen un flujo de efectivo constante, que son la mayoría de los micro y pequeños empresarios en el país? Van al día. Y ese tema de tener flujo, o sea, dinero en las manos, dicho de otra manera, se vuelve un juego bien perverso. Se los digo, bien perverso, porque esa sensación que me deja psicológicamente, esa percepción de tener ingreso constante y sonante, efectivo, me deja esa de que, ay, traigo dinero en la bolsa, entonces el negocio va bien. Pero así como ingresa, sale. Porque esos negocios, también repito, sobre todo si son negocios de comida o ventas de productos muy básicos, pues vendo más, aumentan mis costos variables. Entonces entra, sale. Y muchas veces el no tener claridad de cuánto ingresa y de cuánto sale, ingreso, egreso, entrada, salida, venta, gasto, como lo quieran relacionar, es cuando empiezan a caer en este perverso y maquiavélico de que hay flujo, pero no necesariamente porque haya flujo quiere decir que el negocio esté operativamente sano, o sea, esté siendo sostenible quizás, pero no tienen una ganancia, no tienen una utilidad. Y muchas veces lo que hacen es estarse endeudando y van arrastrando deuda, pero como el negocio les da flujo, van pagando la deuda y así se la van llevando. Espero que quede clara esta explicación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el tema del flujo, por eso les digo, es un juego muy perverso en el sentido de que si no tengo orden, no tengo registros, no tengo claridad, no sé cuántas hamburguesas vendo al día, no sé qué cantidad de dinero vendí hoy, hice mi corte de caja y quienes ni hacen el corte de caja, así se van. Es necesario, ¿sí? Entonces aquí se fijan, este flujo, les puse un ejemplo de 3 meses, sencillo, ventas con las cobranzas, con otros ingresos, tengo un total de ingresos de 21,000 pesos y tengo gastos de esto, y al final tengo un gasto de 12,100 pesos, ¿sí? Entonces, ahí empieza a variar y si se fijan, pues hay movimiento. Entonces, es la parte que les decía también del punto de equilibrio que no es fijo porque hay muchos movimientos de lo que vendo y de lo que gasto mes a mes y por eso es importante identificar estas variables. ¿Sí? Si se fijan, el flujo al final, el flujo efectivo acumulado va cambiando, ¿sí? Por el tema de los movimientos, pero que en enero vendí 21,000 pesos, en febrero 18,400 y luego en marzo 13,200. Y si se fijan, los gastos van al revés, van en ascenso. O sea, las ventas van ahí en descenso, van para abajo. Los gastos van en ascenso. Bueno, 8,900, luego 8,400 y luego 9,000. O sea, hay una variante ahí fuerte, no demasiado fuerte en gastos, pero sí en ventas hubo una baja. Entonces, bueno, tenemos que tener esa claridad. Este es el ejemplo que les decía ahorita, los tacos, las ventas de bicis, los gimnasios también, esa es una muy típica. Y así lo que digo, aquí sí voy a puntualizar. En el caso de los gimnasios, algo que les pasa mucho, y particularmente este modelo de negocio, es que tienen esta tendencia a tener altos ingresos al inicio del año. ¿Por qué? Porque cerramos año, tomamos con los propósitos de año nuevo, queremos bajar de peso, vámonos al gimnasio. Estos negocios meten promociones y resulta que el primer trimestre del año, enero y marzo, tengo ingresos como negocio de gimnasio muy fuertes porque todo el mundo se emociona y va y me paga la anualidad. Y ya si el cliente hace o no hace uso de las instalaciones es problema del cliente. Estoy de acuerdo en esa parte. El usuario ya decide cuándo va, a qué hora va y si es que va. Pero en el caso de la administración del gimnasio dices, oye, a ver, ¿estás consciente que esta persona ya me pagó toda la anualidad? Puede que venga, puede que no venga. Pero al final de la anualidad, si la persona viene, me va a seguir generando un costo de operación. Le voy a dar la vuelta a un año y si yo no aprendo a administrar ese dinero que inicialmente me ingresó en enero, a lo largo de todo el año esa persona no va a volver a pagar. Sí, entonces tengo que tener esa claridad porque luego esa es la parte, ¿no? En los gimnasios hay como mucha abundancia los primeros 3 meses del año, mucho ingreso. Aquí estamos muy bien, no pasa nada. Y ya por ahí de los meses de octubre, noviembre, que está así como que llegando el cierre de año, que ya todo el mundo le empieza a echar a la flojera porque ya es de diciembre, las fiestas, las posadas y demás, ya dejamos de ir al gimnasio, muchos dejan de pagar la mensualidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que entender justamente el tema del flujo de operación. Esto me encanta
el tema de los ingresos residuales, que es mi recomendación también, de acuerdo a los libros de Robert Kiyosaki, que es el gurú más importante de finanzas personales a nivel internacional y finanzas de negocios también. Tiene 2 libros que seguramente los conocen, Padre Rico, Padre Pobre, que ese es obvio, yo creo que casi desde que estamos en secundaria. Y el tema del otro libro, El cuadrante del flujo del dinero. Y en ese libro, Kiyosaki comparte justamente lo que es el cuadrante de flujo del dinero y dice que hay 4 posiciones que tú puedes tener como individuo respecto al dinero. Puede ser un empleado, un autoempleado, un empresario o un inversionista. Y casualmente, si sacamos un análisis a nivel internacional, más del 90% de las personas laboralmente activas son empleados. O sea, el cuadrante de empleado es el más saturado. Autoempleados, hay menos porcentaje. Empresarios, es alrededor de un 5% a nivel mundial. E inversionistas, 1%. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que quizás recorriéramos ese camino. Ya fuiste empleado, dejaste tu chamba, ahora eres autoempleado, luego generas una empresa, un negocio, y después te vuelves inversionista. Inversionista, aunque nos resulte un poco efímero, como estos que vemos, ¿no? En los programas que me encanta de Sony, de Shark Tank. En el caso de Shark Tank México, estos grandes inversionistas como Arturo Elías Ayud, como Carlos Bremer, como Rodrigo Herrera, Patricia Armendariz, son inversionistas. Han creado, ¿sí?, un fondo suficiente para poderle apostar e invertir a microempresas, generar o invertir en sistemas de negocio que trabajen para ellos y no tienen que estar metidos 24/7. Y si no lo quieren ver, repito, un ejemplo quizás muy efímero, muy lejano, porque estamos hablando de empresarios millonarios, estos que les mencioné, pero sí están estos ejemplos. Estos son ejemplos que más al alcance de nosotros son ingresos residuales. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentado en uno de esos silloncitos que hay en las plazas y le echamos 5 o 10 pesos para que nos dé un masaje en de 3 minutos. Ese es un ejemplo de negocio residual. No tienes que estar ahí para que el negocio te esté generando. Estas maquinitas de snacks que hay en todas las oficinas corporativas, en las plazas comerciales, a veces hasta en las calles. La persona va, resurte la maquinita, a lo mejor lo hace cada semana, vacía la caja. Sí, claro, hay un costo ahí de la mercancía, pero de la inversión también, evidentemente, quizás fue una inversión alta la compra de esa máquina. Pero al final, ahí está, miren, el negocio, fluyendo. ¿Sí? Entonces son sistemas de negocio. Igual estas maquinitas que yo creo que a todos nos han fraudeado, estas de sacar peluches, de la pinza, que ya cuando llevábamos el peluche a medio camino se cayó y nos sentimos estafados, ¿no? Con los 5 pesos de la maquinita. Al final, esos son ejemplos de negocios residuales que nos pueden ayudar, y que son sectores muy competidos, honestamente, pero que quiero que les quede claro el concepto. Aquí la idea es que si tú empiezas a generar un negocio, los primeros años de vida del negocio vas a trabajar muy duro, mucho más duro que siendo empleado, eso se los garantizo. No van a tener vida, es más, también. Pero después de cierto tiempo, si son inteligentes y crean un sistema de negocio que pueda ser rentable y que no necesariamente tengan ustedes que estar ahí dando la vida para que el negocio avance y salga adelante y les genere, esa es la inteligencia de negocios, que luego acá nosotros les ayudamos justamente a meter procesos, a estandarizar, a saber delegar, a saber empoderar, porque luego los empresarios no quieren dar y no quieren delegar y se quieren poner la cachucha de todólogos. Yo vendo, yo cobro, yo atiendo clientes, yo casi barro y limpio el local, yo todo. Pues sí, pero llega un punto en el que tú solo no puedes hacerlo, ¿sí? Entonces es la parte interesante, repito, eso ya es inteligencia de negocios que con el tiempo vamos aprendiendo. Y bueno, ya para ir cerrando aquí un poco, recordemos que no es lo mismo ventas que utilidad. Confunden muchísimo ese concepto. Si vendí 5,000 pesos el mes, qué padre, a lo mejor de esos 50,000, 35,000 eran de tu gasto de operación. Hay que también luego los impuestos, etcétera, etcétera. Y a lo mejor de esos 50,000 realmente te quedaron 5,000 de ganancia. Esa es la utilidad real, ¿sí? Entonces no confundamos conceptos de ventas con utilidad. A las ventas, que son las ventas netas o el ingreso neto,
hay que restarle impuestos y gastos de operación, luego nos queda hay que restarle gastos de operación, luego entonces queda el ingreso bruto, a ese ingreso bruto le restamos impuestos y entonces sí ya nos queda el real, ¿no? O sea, al final. Y eso lo vemos también en nuestros recibos de nómina como empleados. El salario que nos está llegando, menos los impuestos, las prestaciones, shalala, y nos queda el ingreso neto al final, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar, recomendaciones que yo les doy de lectura de sitios web que les pueden estar ayudando. Libros, El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, el otro también de Padre Rico, Padre Pobre, que no está mencionado ahí, de Diario de una oveja financiera, es muy bueno. Hay otro también que es Pequeño cerdo capitalista, que son como de los básicos de lecturas de finanzas y de sitios web confiables y que tienen información al día, noticias de todo el contexto político, económico, social y financiero que está pasando cada hora, cada minuto, El Economista y El Financiero. Sí, entonces, bueno, pues les agradezco enormemente que me hayan escuchado por estos 90 minutos. Si tienen dudas, preguntas, ahí está mi correo, ahí está mi WhatsApp y esa es la imagen de mi podcast en Spotify, Espacio Divergente. Si tienen oportunidad, los invito a escucharlo, se los agradecería bastante. Y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. Gracias al Hospital PYME, al CUSEA y a la Universidad de Guadalajara por la invitación. Y aquí estamos listos para, si tienen dudas o preguntas, si me haces favor, Rogelio, de apoyarnos. Gracias. ¿Qué tal, Gaby? Antes que nada, agradecer el compartir tu conocimiento. Créeme que no solo la parte teórica, hay muchos elementos que aquí uno puede consultar en libros, ya lo hemos visto en la escuela, no sé. De repente también enriquece mucho los ejemplos, enriquece mucho tu experiencia y creo que es un valor agregado bastante bueno para este elemento. Para el caso de emprendedores, ¿qué recomendaciones financieras tú les darías considerando ahorita el contexto económico que tenemos? Si les das algunas recomendaciones, y también tocaban ahí en el tema de emprendedores, los que están vendiendo en línea, el e-commerce, ¿qué otro tipo de recomendaciones financieras? El uso de algún tipo de plataforma, algo así, algo que nos recomiendes. Sí, mira, gracias, Rogelio. En temas de emprendedores, algunos puntos, digo, aquí van varias cuestiones, ¿no? Pero específicamente en temas financieros, sí calculen muy bien la inversión inicial que van a requerir para la puesta en marcha de ese negocio. Una de las ventajas que tenemos actualmente es que quizás podríamos reducir esa inversión inicial fuertemente gracias al uso de la tecnología. Ahora podemos comprar y vender cosas por internet, podemos tener un negocio desde la operación de nuestra casa ahora con todo este tema Office y no tener una alta inversión. Ya nos dimos cuenta que no necesitamos tener esta oficina carísima en cualquiera de estos corporativos para poder montar ese negocio. Lo podemos ahora hacer desde casa, pero aún así siempre va a ser importante determinar esa inversión inicial, contemplar los gastos fijos de operación que van a tener, por lo menos los fijos, incluyendo, repito, su sueldo, tratar de tener de reservas financieras y ya en el contexto del negocio en sí, pues esta parte de, pues sí, hacer esta indagación de qué negocio sería óptimo poner. Bueno, siempre va a haber esta duda, ¿no? ¿Qué negocio pongo? Primero, dedícate a lo que te apasiona. Yo sé que es una frase muy trillada, pero créanme que de verdad esto tiene mucho sentido cuando te vas a dedicar a esto, quizás por el resto de tu vida. En la parte, regresando a la parte financiera, determinar el punto de equilibrio es muy importante. Ya vieron que determinando el punto de equilibrio puedo tomar decisiones. Y sobre todo esta parte de presupuestos, no rebasen su presupuesto. Cuando yo empiezo a tener estos hábitos, estas disciplinas, desde mi persona, con mi dinero, con mis gastos personales, lo traslado al negocio. Entonces, quizás si no estemos muy bien en el negocio, habría que voltear a ver el hábito que tengo a nivel personal, ¿no? de mis gastos. Y la otra, ¿recuerda, Rogelio, la otra pregunta? Bueno, iba entrelazado a la parte de emprendimiento y la parte de e-commerce también con emprendedores. Sí, miren, actualmente creo que ya nos dimos cuenta y no es casualidad que Amazon, que el dueño de Amazon sea el segundo hombre más rico del mundo, porque
si se fijan, él empezó a generar un sistema de negocio, que es lo que veíamos ahorita, que ahorita Amazon ya, como ha crecido tanto, tiene sus propias instalaciones, propias bodegas para tener parte del stock almacenado de todo lo que venden en la plataforma. Pero inicialmente Amazon era una plataforma nada más como un intermedio de interacción entre el proveedor o el vendedor de ese producto y el comprador o consumidor final. Entonces, al final, en este tema del e-commerce, creo que sí valdría la pena que si no son expertos en el tema o no le entienden mucho, aquí sí, y es la parte de inversión que también le tiene que meter uno, busquen un buen curso, aprovechando que ahorita hay tantas cosas en línea, páguense un buen curso de toda esta cuestión de Facebook Ads, de Google AdWords, de todo lo que se delimita para poder incluso aparecer en las búsquedas de estos motores de búsqueda como Google. Digo, y aquí voy a hacer paréntesis aprovechando el ejemplo. Si ustedes buscan en Google Espacio Divergente, que es el tema de mi podcast, yo aparezco en primer lugar. Y es esa parte porque los motores de búsqueda nos van ayudando a ser como los primeros, los que vamos apareciendo primero en estas páginas, y eso nos da la pauta, porque normalmente nosotros como usuarios, consumidores o buscadores de la red, si buscamos, y de algún tema, ahorita les puse el ejemplo de mi podcast, pero ustedes buscan algún tema y normalmente los primeros resultados que arrojan estos buscadores es lo que está como más, ¿cómo llamarlo? Por temas de algoritmos está programado a. Entonces, valdría la pena aquí que sí se pagaran un buen curso, o si no se quieren meter a ese tema porque no es lo suyo, fíjense un asesor de marketing digital, una persona que sí le entienda el tema, que les administre sus redes sociales. Ahorita son una gran herramienta para generar dinero, ¿sí? Para estar generando dinero de forma constante, sin estar haciendo demasiado. Y ese es un conflicto que he visto mucho que tienen las generaciones anteriores, hablando en edad, a muchos que quizás de los que nos estén viendo ahorita que tienen esa ventaja, la generación millennial, sobre todo los millennials jóvenes, millennials que tienen ahorita 20 o 21 años, son los millennials más chiquitos. Los que ya están más abajo ya no son millennials, son centennials, que de por sí los millennials eran activos digitales, los centennials son, o sea, traen el chip aquí integrado, ¿no? Entonces, aprovechen ahorita el tema del uso de redes y capacítense en esos temas o busquen a alguien que les puedan generar muchos ingresos en línea a través de todo esto sin necesidad de que se nos vaya la vida, ¿no? En eso. Algunos tips para separar las finanzas personales de las finanzas del negocio. Sí, manejen el primero y la clave es que se fijen un sueldo, ya les dije. Ahorita yo sé que está muy complicada la situación, está muy precario, pero si ustedes ya más o menos saben lo que genera su negocio, hagan también una lista de los gastos que tienen a nivel personal y entonces traten de limitar ese presupuesto. Pues sabes que mis gastos son tantos, el negocio me genera tanto, me voy a fijar un sueldo a lo mejor de, no sé, por poner una cantidad, ¿no? 10, 12 mil pesos al mes y topar a mi presupuesto y no salirme de ahí. Y de esto tiene mucho que ver con temas de disciplina. El dinero del negocio es del negocio, el dinero de la familia es de la familia. Y si tienes un negocio, si te un sueldo, entonces del negocio va a salir ese dinero que es tu sueldo y con tu sueldo separas tus gastos de acá, personales y familiares. Y el dinero del negocio se queda de este lado, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que es la clave, que se fijen un sueldo. Y por último, hay una persona que genera cursos en línea, pero menciona que le invierte bastante tiempo en agregarle valor a estos. ¿Cómo puede cuantificar ese tiempo adicional más allá del curso per se? Miren, aquí digo, y esa es una muy buena pregunta. El tema con los cursos, si entiendo bien a lo que se refiere la persona, sí, o sea, generar valor y más en estos momentos que ahora todo se volvió digital, los que ya estábamos metidos en este tema de la consultoría, de la asesoría, de la capacitación antes de la pandemia, pues quizás hasta nos sentimos un poco, ¿cómo decirlo? En esta competencia desleal, ¿no? Porque ahora con todo esto de que es online, han surgido en este año, en el 2020, muchas personas que quieren dedicarse a la capacitación y a dar clases, y lo entiendo, tienen que comer y tienen que generar un ingreso, pero al final el tema de generar valor es el conocimiento que tú puedas compartir. En un principio, lo pesado de un curso en línea quizás pueda ser el tema de la generación de contenidos,
porque le invertimos mucho tiempo a generar contenidos, formatos, metodologías, procesos para poder para poder desarrollar el curso en ese momento, ¿no? Y entonces luego vemos tantas cosas en internet, curso aquí, curso acá, y te metes y dices, híjole, pues es un curso de tal tema que a lo mejor yo soy experto en ese tema, y dices, híjole, no, a este curso le falta mucho. Y pero él está cobrando a lo mejor 200 pesos por ese curso y tú estás cobrando por tu curso 10,000, y entonces la gente se va con el de allá que paga los 200 pesos y yo que... Entonces, esa parte, ahí sí tendríamos que hacer un poco de reforzamiento en el tema de publicidad, o sea, realmente, como decimos, ¿no? Caraquear, o sea, ¿sabes qué? Sí, mi curso te cuesta 10,000 pesos, pero tengo esta certificación, tengo esto, te doy este material, te doy este reconocimiento con la acreditación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con este tema, con este sello. O sea, es generar valor de otra manera, y sí, cacaraquear mucho eso, porque sí, ahorita hay muchos temas en internet, o sea, ¿cómo decirlo? Pues sí se ha perdido un poco esta claridad, y no somos el único medio. Toda la vida muchos empresarios se han quejado de la competencia desleal, ¿no? Entonces, pues ahora nos tocó acá a este lado. Está muy bien, Gaby. No resta más que agradecer tu amable participación, tus consejos tan acertados y sobre todo esto que nos dejas, sobre todo como reflexión para los que somos empresarios o estamos emprendiendo. Consideremos esta parte financiera. Ya para cerrar, si nos cuentas un poco más de Espacio Divergente para poder visitarte y seguirte ahí. Sí, gracias. Sí, miren, pues realmente Espacio Divergente fue una locura, que sí es un sueño frustrado mío, porque siempre quise ser como locutora de radio. Entonces, hasta la fecha no he tenido la oportunidad, pero dije, bueno, pues aprovechando ahora todas las plataformas digitales, yo ese podcast ahorita lo he hecho más como tema de hobby experimental, la verdad. O sea, no tengo yo precisamente un estudio de grabación. En algunos casos lo hago hasta con mi celular, es la verdad, pero se comparte contenido de temas de primera instancia, pues de desarrollo empresarial, temas de negocios, y también empecé a meter algunos temas de desarrollo humano que trato de ligar ahí, que veo que a la gente le ha gustado bastante. Entonces, digo, ahora sí que la verdad es un proyecto que hice por amor al arte, y realmente pues me ha dejado a mí muchas satisfacciones. Ojalá y tengan oportunidad por ahí de escucharlo en algún momento, y si tienen comentarios, dudas, también retroalimentación, por eso dejo mi correo, mi WhatsApp, porque todo lo que ustedes me puedan decir, bueno o malo de él, para mí es un aprendizaje. Va, entonces no resta más que agradecer tu participación. Igual esperemos tenerte en futuras ocasiones con nosotros. Y por último, invitar a empresarios, emprendedores que tengan dudas en la parte de finanzas, que quieran abordar algún tema específico sobre su negocio, que quisieran calcular esta parte de costos, la diferencia entre invertir y gastar en mi negocio, en fin. Con gusto se pueden inscribir al Hospital Pymes, una plataforma gratuita para apoyarles a ustedes como empresarios, promovida tanto por el Consejo de Cámaras como por el propio CUSEA. Entonces, está abierto ese espacio y agradecemos la participación de todos los que hicieron posible esta parte. Pues no resta más que agradecerte, Gaby, y agradecer también al CUSEA, y seguimos ahí en la... Muchas gracias, que tengan buena tarde, provecho.